Estimadas amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Les agradezco su presencia esta mañana en esta transmisión de ICARE junto a ProChile, donde buscamos responder esta pregunta tan relevante: ¿cómo impulsar las exportaciones chilenas? Queremos profundizar en el diagnóstico de lo logrado, desde luego, pero por sobre todo en las propuestas de futuro. Les recuerdo que ProChile es una entidad que tiene, entre otros objetivos, la misión de contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la internacionalización de las empresas chilenas y la promoción de bienes y servicios para el impulso y la diversificación de nuestras exportaciones. Esta mañana abordaremos esta importante temática analizando diferentes perspectivas, incluyendo un estudio que con este objetivo desarrolló CLAPES UC. Este análisis lo haremos junto a destacados expositores que nos acompañarán remotamente en un panel que estoy seguro será muy interesante. Para una economía con un mercado interno relativamente pequeño como la nuestra, el desarrollo necesariamente se apalanca en el potencial exportador. El construir ventajas competitivas es de esta forma el mirarnos contra el mundo, mirarnos en los mercados más significativos y compitiendo con players globales. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones chilenas en la última década? ¿Qué sectores liderarán un nuevo impulso exportador en el desafiante y cambiante contexto global? ¿Cómo aumentar el valor agregado de nuestra oferta exportable? ¿Qué medidas concretas podemos acordar y proponer mirando hacia el futuro? Hoy reflexionaremos sobre las principales tendencias que movieron y moverán los mercados del comercio mundial y dónde estarán las mayores oportunidades para dinamizar nuestras exportaciones, con el fin de coordinar el necesario esfuerzo público y privado en esta particular época de cambios radicales y enormes desafíos para la economía mundial, y contribuir así a la reactivación económica indispensable para nuestro país en los próximos años. Este encuentro es transmitido por internet a través de icare.cl y EMOL y numerosos otros canales que se han unido a esta transmisión. Como siempre, les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios vía Twitter con el hashtag ICARE, los cuales de verdad son muy valiosos para ir haciendo cada día mejor estos paneles y estas transmisiones a través de MOL. A continuación, tengo el honor de dejarlos con unas palabras de saludo del Ministro de Relaciones Exteriores, don Andrés Alamán. Ministro, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Quiero partir por agradecer a EMOL por poner a disposición su plataforma para este evento. Agradecer a Lorenzo Gasmuri, presidente de ICARE, que lo ha hecho posible, al exministro Felipe Larraín, que va a asumir la representación de CLAPES UC, a nuestros panelistas, nuestras y nuestros panelistas, Claudia Sangüesa, Fernanda Vicente y Juan Sutil, y ciertamente a Jorge O'Ryan, el director de ProChile. La verdad es que las exportaciones, y esto es bien sabido, han sido un elemento fundamental para el desarrollo del país en las últimas décadas. Chile tiene un mercado pequeño y en consecuencia tiene que apostar al mercado que es el mundo, para lo cual hay que integrarse al mundo. Al mismo tiempo, las exportaciones han contribuido eficazmente a nuestro Producto Geográfico Bruto y sin duda han tenido un impacto muy positivo en el empleo. ¿Por qué entonces preocuparse y por qué ProChile ha encargado a CLAPES UC precisamente este estudio? Por una razón muy simple, porque si uno mira lo que son la trayectoria de las exportaciones chilenas, hay etapas de mayor dinamismo y etapas de menor dinamismo. Y consecuentemente hay que estar siempre en disposición de mejorar. Y de lo que se trata es de generar condiciones para dar un nuevo impulso hacia las exportaciones chilenas. La ventaja, pienso yo, del estudio de CLAPES es que junto con una sólida bibliografía y con un sólido análisis académico, el estudio aterriza en propuestas concretas, específicamente en 7 medidas para impulsar las exportaciones de Chile y simultáneamente en el reforzamiento de 7 pilares con el mismo objetivo. La verdad que las 7 medidas apuntan fundamentalmente al rol de ProChile
la necesidad de fortalecer su estructura institucional, continuar con su transformación digital, aumentar los servicios en nuestra oferta exportadora, que es de alguna manera la segunda etapa, aprovechar las ventajas que tiene Chile como potencia agroalimentaria global, focalizar nuestro esfuerzo en aquellos mercados que tienen mayor potencial de crecimiento, preparar a nuestros exportadores, especialmente a los nuevos, en todo lo que tiene que ver con las barreras de regulación y las barreras paralancerarias que muchas veces son obstáculos para incorporarse a los distintos mercados. Y ciertamente impulsar una política que se denomina de elites para los efectos de atraer inversión extranjera, porque hay una vinculación virtuosa entre inversión extranjera y aumento de las exportaciones. Pero junto con eso, el estudio plantea 7 pilares muy potentes para fomentar las exportaciones en Chile. Primero, hacer de la política exportadora una política de Estado. Todos los emprendedores que en definitiva se han aventurado en el desafío de exportar, saben que esto no se logra de la noche a la mañana, que es difícil, que es complejo, que hay que partir muchas veces muy de a poco y posteriormente ir creciendo. Y en consecuencia que existan normas estables y que sean una política de Estado es absolutamente fundamental. Ya mencioné lo de la inversión extranjera, que existan condiciones de estabilidad para la inversión extranjera es sin duda extraordinariamente importante. Después, no tenemos que dormirnos en los laureles en materia de integración comercial. Efectivamente, tenemos una gran cantidad de tratados comerciales, somos uno de los países más abiertos del mundo, pero hay que seguir avanzando. En algunos casos tenemos tratados de libre comercio que fueron muy pioneros, pero que hoy día se han quedado un poco atrás y en consecuencia es necesario modernizarlos. Después, por supuesto, mantenernos así la competitividad del tipo de cambio real, es un elemento clave para el esfuerzo exportador. Facilitar el proceso de exportación, todo lo que tiene que ver con las cadenas logísticas, tiene que ver con este aspecto. De alguna manera, continuar en lo que es el cambio en la matriz energética. La verdad que tener energías limpias va a ser uno de los grandes atributos, porque de alguna manera van a estar en el inicio del proceso de trazabilidad de los productos que los países van a exportar, y Chile en ese sentido está haciendo un tremendo avance en energías limpias y en el liderazgo que tiene hoy día en todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde. Y por último, la imagen de Chile. La imagen de Chile es un esfuerzo que se logra no solamente con el trabajo de la Cancillería, se logra con el trabajo de nuestros emprendedores, con el trabajo de los académicos, del mundo del periodismo. Fortalecer una imagen positiva de Chile es sin duda un elemento que ayuda al esfuerzo exportador. Y eso tiene que ver con mucho más que mostrar simplemente nuestra fantástica geografía. Tiene que ver, por ejemplo, con mostrar la estabilidad de nuestras políticas públicas, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, el funcionamiento adecuado de nuestra democracia, el compromiso que tenemos hoy día como país con los temas de medio ambiente. Yo espero que este esfuerzo que ha hecho ProChile, este estudio que en definitiva hoy día damos a conocer, sirva para lo que estoy mencionando, para que se genere un impulso adicional a las exportaciones de Chile. Y ojalá de manera más contingente sirva también para darle una segunda vuelta a algunos temas que también son importantes. Tenemos pendiente la ratificación del TPP-11, algo difícil de explicar siendo Chile un país, yo diría, el precursor de este tratado, que es obviamente un tratado extraordinariamente avanzado. Hace pocos días Perú ratificó el TPP-11, ¿y eso qué significa? Significa que los productos peruanos en el ámbito de la agroindustria, en el ámbito de las frutas frescas, en el ámbito de los productos del mar, están teniendo ventajas respecto de los productos chilenos en mercados extraordinariamente importantes. En fin, simplemente agradecer a todos quienes van a participar en este evento y de alguna manera señalar
que la Cancillería tiene un compromiso muy fuerte con las exportaciones, con su promoción y con su aumento, porque consideramos que es una clave para el desarrollo del país en el futuro. Muchas gracias, ministro, por sus palabras iniciales para este panel. Creo que fijan el marco de referencia de lo que vamos a conversar esta mañana, pero a su vez le dan un sentido de urgencia que me parece muy relevante mirando hacia el futuro. Así que muchas gracias, ministro. Y a continuación, tengo el agrado de tener conectado esta mañana a Felipe Larraín. Felipe es profesor titular de la Universidad Católica, miembro del Comité Ejecutivo de CLAPE, SUSE, ex ministro de Hacienda, que se referirá al estudio Cómo impulsar las exportaciones chilenas. Buenos días, Felipe. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Es un gusto compartir este panel y este seminario con las palabras que nos antecedieron del ministro, con los distinguidos panelistas que van a continuar. Y luego, junto también a Jorge O'Ryan, director de ProChile, y luego poder tener la oportunidad de compartir este trabajo, este estudio, para todos, que hemos hecho en CLAPE SUSE con Germán González. No sé si es posible tener el estudio para poder partir con él. Ahí está, tenemos la presentación, vamos a tratar de hacerle el mérito en 20 minutitos a este trabajo para después dar espacio al panel. Yo creo que el ministro decía algo muy importante, y es que es la importancia de no dormirnos en los laureles. Y yo creo que nosotros hemos tenido un periodo de crecimiento de exportaciones, un periodo de crecimiento económico importante. Si nosotros nos comparamos internacionalmente, nos comparamos con lo que ha pasado en el tiempo reciente, ustedes pueden ver acá cómo las exportaciones chilenas tuvieron un aumento sostenido desde mediados de los 80 hasta prácticamente la crisis financiera global del año 2008. Y ahí hay una profundización, un aumento muy significativo medido en dólares o como porcentaje del PIB. Y luego esbozamos una recuperación los años 2010 a 2013, pero luego, de alguna manera, esto no continuó. Y esta recuperación que no continúa, ¿no es cierto?, da paso a un periodo de bastante poco dinamismo en las exportaciones. Fíjense ustedes que a partir de 2015, ¿no es cierto?, se produce un crecimiento de 0,2% anual, apenas. Esto estamos hablando en volúmenes, ¿no? Ahora, esto no es generalizado, este es el índice global de exportaciones, pero cuando nosotros vemos, aquí hay dos sectores donde se ve más claramente un sector que pesa mucho, que es la minería, pesa mucho en el total, ¿no es cierto?, de exportaciones, y también está el sector industrial, que tiene un crecimiento muy leve. El sector que de alguna manera despega, y podemos ver acá, es el sector agropecuario, silvícola y pesquero, que sí tiene aumentos, pero es una base relativamente pequeña para pensar que este sector va a poder dinamizar a todas las exportaciones del país. Si nosotros miramos esta experiencia de Chile, Chile está en rojo acá en este gráfico, no es una experiencia compartida por todos los países, porque uno podría decir, esto es parte de un fenómeno mundial. Chile es un país que ha perdido dinamismo, pero hay muchos otros países, aquí nosotros miramos algunos vecinos, países que son intensivos en recursos naturales, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y que además son países desarrollados, y observamos que no ha habido una pérdida de dinamismo de la misma magnitud que la chilena. Tal vez Colombia es un caso donde sí ha habido esta pérdida de dinamismo, pero el caso colombiano, ¿no es cierto?, viene después de un gran aumento de exportaciones. Bueno, aquí también vemos que las exportaciones de servicio han perdido fuerza, y entre 2015 y 2019 el valor exportado se mantuvo en torno a los 9.500 millones de dólares. Ahí estamos mostrando 2020, que está muy afectado por el ítem viajes, en plena pandemia. Claro que hay una caída muy importante
en las exportaciones de servicios. Ahora, lo que nosotros creemos es que hay una oportunidad muy significativa, porque si ustedes ven acá, las exportaciones de servicios del mismo grupo de países que tiene una caída muy fuerte en 2020, pero fíjense hasta 2019, donde hay aumentos significativos de la posibilidad de exportar servicios en países como México, como hay otros casos, ¿no es cierto? Colombia, ¿no es cierto? Casos como el de Canadá, donde las exportaciones de servicios crecen fuertemente mientras nosotros estamos bastante limitados. Creo que este es otro elemento que de alguna manera, nos está llamando la atención. Y si nosotros vemos acá la composición, otro tema muy importante del comercio global, ha cambiado muy significativamente desde el 2000 y China se ha posicionado como el principal ganador. Si ustedes ven ahí, Chile tiene menos del 0,5% de las exportaciones mundiales. Bueno, China ha pasado de tener desde el año 2000 alrededor del 5% de las exportaciones mundiales, ha multiplicado casi por 3 el monto total de exportaciones. Por lo tanto, es un elemento importante a considerar esta irrupción de China en el panorama económico y exportación mundial. Nosotros hicimos el siguiente ejercicio y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si Chile creciera en términos de sus exportaciones lo mismo que lo ha hecho Perú desde el año 2001 hasta el 2019? Perú ha crecido fuertemente, ha crecido bastante más que nosotros, y las exportaciones crecieron en caso peruano 4,6%. O si tuviéramos el periodo de crecimiento previo a la crisis, en el periodo en que nos desarrollábamos fuerte, antes de la crisis de 2008, ¿no es cierto? Chile creció en sus exportaciones 6,5%. Bueno, en ese caso es bien notable cómo las exportaciones podrían crecer hasta 4.000 millones de dólares adicionales por año, el PIB algo similar, y el empleo. Podrían crearse 75.000 nuevos empleos. Esto revela la importancia de tener un sector exportador dinámico en una economía pequeña. El gran mercado es el mundo, la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de crear empleos es muy significativa si logramos dinamizar el sector exportador. Bueno, de aquí nos vamos justamente a ver si logro pasar, no sé si me pueden ayudar a pasar la próxima presentación, la próxima lámina. La revisión de la evidencia y estimación de la demanda por exportaciones. Nosotros logramos, de alguna manera, en este trabajo, en la próxima lámina, por favor, no sé si es posible, ahí está. Nosotros estimamos las respuestas de las exportaciones a los determinantes tradicionales, al crecimiento de los socios comerciales y del tipo de cambio real. Y determinamos que las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras son las que más responden a un cambio en el crecimiento de los socios comerciales. En general, por cada punto de crecimiento de nuestros socios comerciales, nuestras exportaciones crecen entre 0,5 y 0,75%. Pero las agropecuarias, silvícolas y pesqueras tienen una respuesta mayor. También vemos una respuesta al tipo de cambio, variables tradicionales, ¿no es cierto? Pero vemos menor respuesta a ambas variables, el crecimiento de los socios comerciales y el tipo de cambio en las exportaciones mineras. La mayor respuesta, decíamos, está en las agropecuarias y las industriales tienen respuesta al tipo de cambio, las mineras también, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que vemos es que estas variables tradicionales no explican el total de lo que ha pasado. ¿Qué otras cosas han pasado? Bueno, vamos a revisar la evidencia, ¿no es cierto? Aquí estábamos. Lo primero, en la pérdida de dinamismo está la desaceleración del comercio mundial y la menor inversión. Esto ha ido en conjunto con tendencias proteccionistas. El comercio mundial se ha desacelerado luego de la crisis financiera global de 2008. Ese es un elemento. También vemos un elemento
en la inversión extranjera directa, que ha tendido a caer hacia Chile, y la inversión extranjera directa lo que tiene es que está generando, ¿no es cierto?, bastantes proyectos interesantes de exportación. Y esto vemos una caída muy significativa si tomamos, por ejemplo, lo que pasaba el año 2012 en materia de exportaciones. En otros elementos detrás de la pérdida de dinamismo, la composición sectorial de la actividad y el rol de China. Las exportaciones mineras, el sector minero en el PIB ha crecido poco, de hecho, ha ido ligeramente a la baja su participación en el PIB. Y siendo tan importante, eso tiene un elemento. También la industria está estable y el sector que ha tenido un crecimiento, ¿no es cierto?, es el sector agropecuario, silvícola ha tenido un ligero crecimiento. Por lo tanto, esta composición sectorial también es un elemento. El otro elemento a considerar es la participación de China. China en las exportaciones agropecuarias, y hay una extraordinaria oportunidad que hemos ido aprovechando. Y eso es parte de la razón por la cual nuestras exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras han tenido este desempeño. ¿Qué otros factores detrás de la pérdida de dinamismo? Las dificultades que enfrentan las empresas exportadoras. Por ejemplo, dificultades en encontrar clientes, en las altas exigencias, ¿no es cierto?, que están en los países de destino. Estas son identificadas por un propio estudio en la encuesta longitudinal de empresas, que son lo que dicen las mismas empresas exportadoras, las pymes exportadoras, las empresas medianas, las empresas grandes, donde están enfrentando las dificultades. Y la Comisión Nacional de Productividad, que concluye que Chile no cuenta con un sistema de calidad para regular y tramitar los grandes proyectos de inversión. Entonces, ahí tenemos otro elemento dentro de factores. No podemos pensar que solamente el crecimiento de los socios comerciales y el tipo de cambio real van a ser los únicos factores que van a apuntar y que van a explicar esta pérdida de dinamismo. Entonces, nosotros después nos planteamos, bueno, cuáles son las soluciones. Y ahí, en este trabajo, planteamos, como decía el ministro, que me va a hacer el trabajo un poquito más fácil, porque él ya comentaba sobre los 7 pilares y las 7 propuestas para impulsar las exportaciones chilenas. Bueno, partamos por la primera, el primer pilar, que es hacer de la estrategia exportadora una política de Estado. Esto para permitir que quienes están en el proceso de exportación, quienes están mirando a ser exportadores, cuenten con la estabilidad necesaria y que no los afecten los procesos políticos. Tema central, política de Estado. En segundo lugar, asegurar la estabilidad institucional para la inversión. Y esto estamos hablando de la inversión local y la inversión extranjera, ¿no es cierto? Porque si van a acometer y a comprometer recursos, es importante, muy importante, que tengan una cierta estabilidad en las reglas del juego. Segundo tema. Tercer punto. Avanzar en el proceso de apertura comercial. Necesitamos continuar. Chile ha sido pionero. Tenemos acuerdos comerciales con más de 60 países, pero necesitamos continuar, diversificar, hacer nuevos acuerdos, perfeccionar, actualizar y profundizar los acuerdos existentes y enfocarse en los sectores con ventajas comparativas. No podemos pensar que porque tenemos la red más amplia de acuerdos comerciales en el mundo, que vamos a tener en este sentido, ¿no es cierto?, ya todo el territorio avanzado. Tenemos que continuar. Cuarto pilar, procurar la competitividad del tipo de cambio real. El tipo de cambio es una variable central, surge del estudio, surge de todos los estudios, que el único sector, bueno, por ahí hay sectores que tienen algo menos de respuesta, pero es muy importante para poder mantener este esfuerzo exportador. Y ahí hay una relación con el gasto público, que es necesario que se materialice, ¿no es cierto?, la consolidación fiscal post pandemia para que podamos mantener esta competitividad. Estamos ya en el punto quinto de pilar, facilitar el proceso de exportación en la cadena logística, en las exportaciones de servicios, mejorar procesos, profundizar y fortalecer el sistema integrado de comercio exterior, o más conocido como la ventanilla única, que hace tanto más fácil exportar, y atender los problemas de acceso a financiamiento. Ese es otro pilar
fundamental. El punto 6, el pilar 6, es continuar con la transformación de la matriz energética. Estamos abocados a un interesante proceso de orientar nuestra matriz exportadora hacia energías limpias y servicios relacionados. Pero, por ejemplo, si nosotros logramos dimensionar, si logramos explotar todas las posibilidades que nos da el hidrógeno verde, vamos a tener un aumento muy significativo en nuestra oferta exportadora. Ahí hay otro elemento importante. Y por último, punto séptimo, es, ya lo comentaba el ministro, fortalecer la imagen país. Una imagen país favorable permite optimizar las acciones en el plano internacional, nos permite llegar mejor a los mercados, eso genera valor y es uno de los grandes elementos que hacen y trabajan Imagen de Chile, ProChile, en fin, diversas instituciones que están en esto, que no es solo una sola institución y es una labor de todos. Bien, terminamos con las 7 propuestas para impulsar las exportaciones. La propuesta 1 es fortalecer la estructura institucional de ProChile, porque a la luz de la evidencia internacional, en este estudio se ha determinado, ¿no es cierto?, que esta evidencia revela que existen espacios de fortalecimiento institucional y también se puede hacer más simple y directa la entrega de recursos, ¿no es cierto?, al proceso exportador. Lo segundo es continuar con la transformación digital de ProChile para permitir el apoyo a los exportadores con nuevos servicios digitales. Incluye aspectos como inteligencia de mercado, catálogos digitales, e-commerce, formación digital, entre otros. Punto 3. Aumentar los servicios en nuestra oferta exportadora. Ya veíamos que Chile desde hace varios años ha tenido una oferta en materia de servicios de exportación bastante plana. Estamos con poco dinamismo en las exportaciones de servicios y vemos que aquí hay tremendas oportunidades. Servicios que tienen que ver con nuestras grandes exportaciones, también, ¿no es cierto?, los grandes sectores donde exportamos, pero también servicios nuevos, por ejemplo, servicios financieros. Ahí tenemos oportunidades. Punto 4. Aprovechar las ventajas de Chile como potencia agroalimentaria global. Uno de los sectores que más va a crecer es el de alimentación saludable y ahí tenemos una enorme oportunidad de mejorar, ¿no es cierto?, la promoción de nuestros productos para poder llegar a más mercados y a los mercados que abastecemos con nuestra extraordinaria oferta exportadora, donde tenemos que, de nuevamente, mucha potencialidad, pero no nos podemos dormir en los laureles. Vamos al punto 5, a los últimos puntos de este trabajo. Focalizar las exportaciones en mercados priorizados con mayor potencial de crecimiento. Ahí tenemos mercados como definitivamente China, pero también países como Corea, como India, como Indonesia, muchos países que emergen en Asia como potenciales socios muy importantes para Chile. Entonces, focalizarnos ahí. Sexto, preparar a los exportadores para conocer y comprender las regulaciones y las barreras no arancelarias en el país de destino. Ya veíamos que uno de los elementos que los propios exportadores manifiestan, ¿no es cierto?, es que ellos encuentran dificultades para conocer y comprender las regulaciones. Bien, esas dificultades, ¿no es cierto?, tienen que sortearse para poder llegar y para poder andar bien en estos países. Por otra parte, vamos a volver atrás. Por otra parte, ¿no es cierto?, debemos impulsar, y esto, la política de leads para atraer inversión extranjera a través de oficinas comerciales que tenemos en el exterior, ¿no es cierto? Es una labor probablemente conjunta de ProChile, InvestChile, ¿no es cierto?, de identificar, contactar y atraer empresas extranjeras con real potencial de inversión en nuestro país. ¿Por qué? Porque esas inversiones extranjeras muchas veces vienen para exportar. Chile no solamente para abastecer el mercado interno, que es un mercado relativamente pequeño, sino para poder exportar desde Chile. De tal manera que yo quiero terminar con un llamado a, nuevamente, no nos durmamos en los laureles. El sector exportador
es un sector que le ha dado muchísimo al país y que tiene muchísimo por entregar. Existe una gran oportunidad y hemos perdido dinamismo. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es cómo dinamizar este sector, cómo lograr que a través del sector exportador se generen oportunidades a las pymes, a las empresas, al empleo, a poder mejorar, en definitiva, el bienestar de los chilenos. Creemos que tenemos una oportunidad que es muy interesante, tenemos que aprovecharla. Pero esto significa tomar acciones, no quedarnos como estamos, porque el quedarnos como estamos significa que, bueno, podemos experimentar un periodo de bajo dinamismo si hacemos más de lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. La verdad que es una estupenda síntesis. Resumir en 20 minutos y pocas láminas un estudio tan completo es toda una labor. Así que te agradecemos tu presentación. Y créanme que es un estupendo input para el panel de conversación que tenemos a continuación. Ahí está la data, ahí están las oportunidades, ahí están los 7 pilares. Luego quiero a continuación dejar con ustedes a Jorge O'Ryan Schutz. Jorge es director general de ProChile, quien va a moderar el panel con nuestros invitados de esta mañana. Buenos días, Jorge, bienvenido. Gracias, Lorenzo. Buenos días. Luego de escuchar tan interesante presentación de Felipe Larraín, tenemos la oportunidad de profundizar junto a nuestros destacadísimos invitados los desafíos que propone impulsar las exportaciones chilenas. Nos acompaña en esta conversación Claudia Sangüesa, directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor e investigadora adjunta del Centro de Conflicto y Cohesión Social COES. Fernanda Vicente, presidenta ejecutiva de Mujeres del Pacífico, experta y académica en innovación y directora de empresas, emprendedora. Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, CPC. Y Rodrigo Valdés, destacadísimo también profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y ex ministro de Hacienda. Quiero quedarme en la primera parte. A mí me interesa mucho, obviamente, y sobre todo a la ciudadanía, a las pymes, de cómo podemos crecer, no quedarnos estancados, pero para poder llegar a eso es importante tener claro el diagnóstico de por qué nos hemos estancado en cierta forma en las exportaciones, más allá que hemos crecido un promedio de 1,3% anual los últimos años, pero el comercio mundial y la economía mundial, el PIB, ha crecido en torno al 3,7%. Genera esto muchos empleos, alrededor de 75.000 empleos anuales y que se llama tasa del 3, 4.000 millones más de dólares. Acá hay ministros de Hacienda, exministros de Hacienda, hay economistas, empresarios, y sabemos lo que significa eso para potenciar las políticas públicas. Así que mi primera pregunta es precisamente esa. ¿Cómo comparten ustedes este primer diagnóstico antes de entrar a las soluciones? Y a nuestros destacadísimos panelistas quisiera dejarles la palabra para que puedan interactuar y nos entreguen una primera mirada desde sus perspectivas. Claudia, quizás podrías partir tú. Bueno, hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo quería comentar, tenía algunos comentarios respecto a lo que se presentó, siento, al estudio. Primero agradecer la invitación a comentarlo, me pareció un estudio muy interesante y yo creo que es bueno tener algo con lo que partir una conversación, ¿cierto?, de esta índole, que es importante para el país de hoy día. Así que gracias de todas maneras. Creo que igual hay un supuesto detrás del estudio que yo creo que hay que matizar de alguna manera o mirar con un poco más de detalle. Yo estuve mirando la literatura, ¿cierto?, más académica respecto a esto, que es el supuesto de que hay un vínculo virtuoso entre exportaciones y crecimiento económico, ¿sí? Y ese vínculo, la idea que hay detrás de ese vínculo, ¿cierto?, es que tener un sector exportador más poderoso, ¿cierto?, es reflejo también de que el país está aprovechando sus ventajas comparativas, ¿cierto? Está aprovechando sus economías de escala, ¿cierto? Y eso hace que en el fondo se generen más ingresos
y aumente el crecimiento económico. Además, en el largo plazo, eso genera también una mayor demanda por bienes importados, ¿cierto? Y es como los beneficios del comercio internacional. Sin embargo, cuando uno mira los países, hay como evidencia mezclada de esto o un poco más distinta, ¿no? Hay en general los países que tienen una, exportaciones del sector manufacturero más grande, son países donde esto se da, y este vínculo positivo se ha encontrado en toda la literatura. Sin embargo, en países cuya exportación está más centrada en recursos naturales, hay evidencia más mezclada. Y de hecho, en el caso de Chile, hay un paper bastante interesante publicado hace un tiempo ya, pero yo creo que igual válido para ahora, ¿cierto? Donde compara en el fondo el efecto que tiene las exportaciones en manufactura versus las exportaciones en bienes primarios, ¿cierto?, en crecimiento, y encuentra que lo que impacta finalmente en el crecimiento es la exportación más bien de bienes manufacturados. Y entonces eso te hace preguntar, eso me hace, digamos, la pregunta detrás es como, bueno, ¿qué hacemos en el fondo? Porque nosotros tenemos una gran parte de nuestra exportación basada en bienes primarios. ¿Qué hacemos también para aprovechar ese sector exportador para que Chile también crezca más y ese vínculo se dé? Y creo que ahí hay algo más que hacer. Países como Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, que los citan en el estudio, ¿cierto?, como países como comparables en el sentido de que también tienen gran parte de su sector exportador basado en recursos naturales y agricultura, ¿cierto? Son países que cuando uno mira la forma en la cual producen es muy distinta. Ellos tienen una inversión, por ejemplo, en innovación y desarrollo 4 veces mayor que la de Chile, ¿sí? Nosotros estamos en 0,3% del PIB y ellos están en 1,3, 1,8% del PIB. Entonces creo que ahí falta también mirar el cómo nosotros estamos produciendo esos recursos. Australia, por ejemplo, que es un país que incluso tendría nivel de complejidad económica según los rankings parecido al de Chile, o incluso menor, tiene, sin embargo, una exportación de servicios asociados a la industria minera muy grande. ¿Sí? Y por lo tanto genera a partir de la minería estos spillover en otras donde desarrolla productos de más complejidad, ¿cierto? Y valor en el comercial. Esos son algunos de los comentarios que yo tenía. Yo no me quiero tomar tengo más comentarios, pero no sé si seguir con esto o hay alguna otra opinión o sigo con mis comentarios. No, yo creo que la idea es que interactuemos. Le paso la palabra ahora a Rodrigo Valdés, que quiere también opinar rápidamente. Ya. Está en mute, parece, Rodrigo, ¿no? Sí. Ya, entonces sigamos. Voy a ceder la palabra entonces aquí a Juan Sutil hasta que Rodrigo pueda conectarse bien. Juan. Bueno, primero agradecer la oportunidad de compartir un panel con tan destacadas y destacados panelistas. Segundo, agradecer también la invitación a ProChile a poder participar de esta sesión, y a ICARE, por cierto. Yo quiero agradecer también la oportunidad de conocer este estudio que refleja
la fotografía de lo que ha sucedido en los últimos años en Chile y también indica algunas acciones que obviamente son necesarias tomar para poder seguir continuando el proceso. La Claudia menciona que los países van pasando a una gradualidad distinta en sus exportaciones en la medida que éstas van adquiriendo una mayor concentración de valor. Y en eso yo creo que tiene razón. Yo creo que es muy importante entender, y voy a poner un ejemplo en los sectores en los cuales yo me desenvuelvo, en la importancia de eso. Por ejemplo, Chile era un país que producía 500.000 hectáreas de trigo, de las cuales 200.000 fueron reemplazadas por fruta. Y el trigo producía $1.500 de ingresos por hectárea con un margen cercano a 200 o $300, y hoy día produce $25.000 con un margen promedio de $5.000 por hectárea y con una creación de valor que ha llegado a 890.000 empleos. Y esa creación de valor pone los productos en el mercado final con valor agregado y con industrialización. La fruta pasa por los packing, se mueve la industria del embalaje, la industria del transporte, la presentación, el retail, y tiene un valor agregado que tiene mucha apreciación en el mundo y permite precisamente el crecimiento que indica este estudio. Y a su vez vemos cómo la leche se transforma en un producto como un queso que se exporta o la uva en un vino que está siendo embajador de Chile en el mundo. Sin embargo, el mismo estudio menciona cómo hay industrias que se han quedado. Y ahí yo pienso que también en la fase exportadora, Chile requiere, como lo menciona el estudio, una política de Estado, pero sobre todo con acciones de Estado. Por ejemplo, Chile Potencia Agroalimentaria, que fue Mario Montanari su mentor, o su genio, digamos, fue acuñado por Chile. Fue acuñado como una política donde ProChile actuó los empresarios chilenos, los productores chilenos, los industriales de los alimentos, y eso se ha transformado en que hoy día es la segunda fuente de exportaciones silvoagropecuaria después de la minería, llegando casi a 25.000 millones. Entonces, yo creo que aquí se requiere de definir una política hídrica que permita seguir avanzando en el desarrollo de casi 2 millones de hectáreas disponibles, avanzar con mucha fuerza en la energía limpia, especialmente de hidrógeno verde, porque eso nos pone a la vanguardia de carbono neutral y nos pone a la vanguardia de la tendencia de los mercados desarrollados a invertir en economías verdes, especialmente Europa. Hoy día más de la mitad de sus financiamientos o inversiones va a economías verdes. Y creo también que hay que mirar, Chile es un país minero y es un país agrícola o agroindustrial industrial. También hay que mirar aquellas industrias disruptivas. Y pongo un ejemplo que yo no conocía. La industria de spot publicitario o servicios publicitarios significa hoy día exportaciones por $100 millones de una industria inminente, creciente y en desarrollo. Y así se pueden desarrollar muchas otras. O también algunas otras especies que, por cierto, Chile podría producir en el mundo de la pesca o de la agricultura. Chile no tiene la política hídrica. Es lo mismo que la política de pensiones. Han pasado más de una década y no nos hemos podido poner de acuerdo. Sin embargo, sin una política hídrica es difícil poder avanzar en inversiones relevantes en cada una de las áreas de la economía. En resumen, yo pienso como empresario que es muy importante no solo permitir el terreno fértil
para realizar las inversiones, para que éstas lleguen al país correctamente, sino que también tienen que haber condiciones habilitantes para que esto se pueda desenvolver. Y en algunas materias no las estamos viendo, especialmente en lo que ocurre hoy día con algunas modificaciones que ponen en incertidumbre el proceso de desarrollo que es tan importante para que esto siga siendo virtuoso. Finalmente, quiero hacer también un contrapunto que en materia de valor agregado, efectivamente se va generando esta fuente de ingreso más calificado y de mayor valor, y por cierto tenemos que ir hacia allá. Gracias. Muchas gracias, Juan. Rodrigo, ¿te pudiste conectar? Creo que sí. ¿Me escuchan? Ya, vamos. Perfecto. Bueno, gracias primero por la invitación. Felicitaciones a Felipe por su estudio. Creo que es muy importante el tema. Quiero partir con una idea general y después voy a ir a algunos comentarios del diagnóstico. La idea general es que tenemos una gran ventaja en Chile, que es que tenemos un consenso muy amplio de la importancia de crecer hacia afuera, de tener más exportaciones. Habrán matices y quizás Felipe no piensa igual que la Claudia respecto de qué tipo de exportaciones hacer. Pero créanme que no tener un lobby proteccionista en Chile, que trata de cerrar la economía, que apuesta a que vamos a poder fabricar no sé qué cosa para el mercado local y de esa manera crecer, es un avance muy grande, es una cosa que es medio transparente para nosotros, pero que tenemos que valorar. Respecto más en general ahora del tema de exportaciones, lo que de verdad creo importante decir es que hay pocas cosas que los economistas sabemos producen crecimiento. Sabemos que el imperio de la ley es importante, que la educación es importante, que la estabilidad macroeconómica, con inflación alta nadie puede crecer, pero también la apertura, esto de crecer hacia afuera. Es cierto de lo que decía la Claudia, que los países con recursos naturales a veces tienen cierta desventaja. Sin embargo, esa desventaja desaparece si es que los usan bien. ¿Y qué es usarlo bien? Es básicamente tener reglas, tener predictabilidad, etc. Por supuesto, hay países petroleros, por ejemplo, que son una complicación, las rentas se distribuyen mal, y eso hace que no crezcan. Pero bien usados, los recursos naturales son muy, muy valiosos. Ahora, entonces eso es lo general. Yo creo que el tema es importante y creo que yo valoro mucho que haya un consenso de empujar más las exportaciones. Respecto del diagnóstico, tengo que ser bien claro que no sé muy bien por qué se nos chantaron tanto las exportaciones en la última década. Yo siendo ministro hablé de esto y me dio una capotera enorme, como que estaba tirando la pelota al córner. Pero la verdad es que los datos son bien brutales, que desde hace ya una década las exportaciones están creciendo poco. Y si uno además las compara con el comercio internacional, la verdad es que desde el 2005 en adelante no hay un dinamismo relevante. Caemos básicamente respecto del resto del mundo. Y eso nos tiene que hacer pensar. ¿Qué sabemos del estudio? Bueno, algunas cosas que yo valoro que son interesantes. Primero, que hay una enorme heterogeneidad entre países. No es que uno tenga estos ciclos de crecimiento estables. A veces uno sube, después se chanta. Segundo, hay mucha heterogeneidad dentro de los sectores. Y esto te da al interior de cada país. Creo que eso es bien interesante porque mi percepción, por lo menos, es que en nuestra canasta exportadora hay como un ciclo natural. Se descubre un nuevo producto, se desarrolla y 10, 15 años después se llega como un plató. No es que vamos a poder exportar guindas para siempre y seguir creciéndola. Sí es un nuevo negocio, se desarrolla, hay que acompañarlo, funciona, pero después hay que moverse a otro. Y creo que hemos estado un poco más lentos en movernos a otros. Y por último, del tema diagnóstico, y después vamos a ver qué hacer para hacer estos cambios, ¿no? Cómo poder moverlos. Yo creo que la Claudia sí levanta un tema, y creo que Juan también lo levantó implícitamente, que es cómo darle más complejidad a las exportaciones. Nuestras exportaciones son bastante complejas. Exportar salmón fresco
uvas o guindas para que lleguen frescas a un lugar lejano. No es exportar piedras, ni siquiera la minería exporta piedras, es mucho más complejo. Pero sí yo reconozco que hay una agenda por armarse en que nuestras exportaciones más complejas no han logrado despegar. De hecho, hay un muy buen trabajo del Fondo Monetario reciente hablando de esto. Quiero volver al tema de las exportaciones complejas en un rato más, en nuestras rondas de conversa, pero creo que ahí hay un nicho que tenemos que preocuparnos y que no va a ser automático. Yo creo que esta idea de tener una estrategia que podrá ser más intensiva, más metiéndole mano o menos, creo que es importante. Y abrirse a esta discusión es un paso muy, muy central para lo que se viene. Muchas gracias, Rodrigo. Fernanda. Entretenida manera de partir el día. Bueno, siguiendo lo que dicen mis acá compañeras y compañeros de panel, creo que tenemos un problema en el tipo de empresa exportadora, con la que hemos sido tradicionalmente exitosos. Yo creo que tenemos que ir cambiando un poco ese perfil. Creo que también estamos frente a un nuevo modelo de desarrollo que no hemos sabido aprovechar en su plenitud, quizás por sentirnos un poco ajeno a eso, que tiene que ver con esta economía más digital, más de plataforma, también porque no han enseñado a competir y no a competir, que es un término nuevo de alguna manera, este nuevo paradigma, nuevo modelo, pero que tiene que ver con colaborar para competir, con esta competencia en vez de competitividad, que creo que es súper interesante y es algo que tenemos que empezar a incorporar acá en las empresas en Chile, porque nuestras cadenas de valor están bastante limitadas en general, y hablo ahora un poco de los sectores donde yo estoy presente, que tiene que ver más con el tema de las pymes o con estas empresas más digitales, más modernas, más startups, más de innovación. Desde el punto de vista de las pymes, nosotros tenemos una pyme no exportadora en general como modelo de pyme, una pyme que se ha quedado más rezagada de la economía digital, una pyme que está un poquito más fuera del mundo de la globalización. Importamos, sí, pero no nos sentimos con las capacidades exportadoras. Y yo creo que ahí hay ejemplos interesantes en el mundo como el modelo de la pyme exportadora alemana, que son más familiares, como pymes, empresas familiares, que en Chile pasa mucho, y que deberíamos quizás ahí tratar de generar algunas competencias de aprendizaje, que yo creo que sería interesante. También tiene que ver mucho con lo que han dicho anteriormente con el tema de la innovación. Nosotros, nuestras empresas en general son un poco innovadoras. Yo creo que sí, en el agro, siguiendo un poco a Juan, yo creo que sí por necesidad han tenido que ir innovando mucho, por la escasez de agua o por el calentamiento global, que es un tremendo desafío que se presenta en las industrias más tradicionales, en nuestra exportadora. Frente a la adversidad sabemos innovar, pero yo creo que Chile tiene que ir girando y yéndose hacia exportar talento, hacia exportar creatividad, exportar cerebros. En Chile en eso tenemos un recurso natural que es infinito, que es la creatividad de los chilenos y en los cerebros que tenemos en Chile. Hay talento de clase mundial, con ideas de clase mundiales. Hoy día tenemos ciencia, tenemos tecnología, hay capital. Antes había poco financiamiento para este tipo de empresas. Hoy día está existiendo una industria que está en auge. Hemos visto estas últimas semanas súper buenos ejemplos, sobre todo en temas de startups, ¿no? Como están, por ejemplo, Notco, que hoy día tiene una valorización mayor, incluso que empresas grandes chilenas, del retail o algunas otras, o telecomunicaciones incluso. Una empresa que probablemente hace 5, 6, 7, 8 años no existía y que hoy día se está comiendo el mundo. O tenemos, por ejemplo, como Zeppelin, que acaba de levantar $230 millones, y Betterfly, que otros 60 más, que son empresas totalmente que no están dentro de nuestro como ámbito de entender lo que es la exportación en Chile. Y lamentablemente estas empresas además se incorporan en Delaware. Entonces, cuando son empresas chilenas o no son empresas chilenas, eso se toma como una exportación de servicios, porque también hay un tema de categorización ahí que yo creo que vamos a tener que empezar a ampliar un poco. Y cuando vemos el estudio, Felipe habla de 3 sectores en los que se tomó todos los indicadores para poder tener este diagnóstico, y habla de industrial, que tiene que ver, por lo que yo entiendo más, en la manufactura, ¿no? Habla de lo agro, de lo agropecuario y de la pesca, y habla de la minería. Y yo no veo ninguno de esos 3 sectores todo este nuevo mundo que estamos hablando. Entonces, yo creo que nos hemos quedado un poco rezagados de esta economía digital, de esta oportunidad que se nos abre al mundo. Creo que no hace falta una Alibaba a nosotros acá en Chile. Tenemos Mercado Libre, lo más próximo que tenemos, pero Alibaba desarrolló el país completo. Tienen estos Taobao Towns, que son pueblos completos que se dedican, son clústeres, que se dedican a manufacturar y a crear
y a desarrollar productos específicos, y está lleno de estos pueblos que se ha desarrollado la ruralidad en China a través de esta plataforma que lo que hace es llevar los productos que se producen en China al mundo. Entonces creo que en Chile no hace falta una Alibaba, creo que no hace falta este tipo de plataforma que habilite que los pequeños, los medianos, incluso hasta los micros, también puedan abrirse al mundo y ser parte de las oportunidades que tiene la exportación. Muchas gracias, Fernanda. Voy a entrar a un segundo tema. Yo creo que estamos de acuerdo que hoy día el comercio internacional cambió. La forma de hacer comercio hoy día es distinta. Tenemos problemas contingentes en Chile y a nivel mundial. En Chile sabemos la importancia de las aguas, sabemos la importancia de la mano de obra, problemas de logística. Antes un empresario, una pyme, pagaba $2.000, $3.000 por un contenedor para llegar al Asia y hoy día está pagando $12.000. Sabemos lo que significa ser una pyme. Y tenemos problemas también, o hay una mirada al comercio internacional distinta a nivel mundial. Por eso ProChile se adelantó, en cierta forma, y hace 2 años de que somos servicio público creamos departamentos nuevos. Un departamento, por ejemplo, de sostenibilidad, un departamento de innovación, un departamento de equidad de género y pueblo originario, un departamento de comercio electrónico. Hoy día tenemos plataformas, porque cambió el mundo, plataformas para hacer negocio en distintas partes, en distintos continentes. Acabamos de ser elegidos en China el socio del año con la plataforma JD. Obviamente eso nos llena de orgullo y estamos siendo muy competitivos. Ahora, las medidas que se proponen, tanto para los pilares de una estrategia exportadora, como también cómo impulsar las exportaciones, estas 7 medidas, ¿cómo lo ven ustedes con esta coyuntura que se está produciendo año a año, pero también con esta mirada un poco a largo plazo que ha cambiado el comercio, la forma de hacer comercio internacional? Por favor, Claudia, nuevamente, vamos a decir en ese orden y por favor, si quieren interactuar, no hay problema. Sí, a mí me parecieron interesantes los pilares que se desarrollaron en el texto. Hay algunas cosas que me causaron dudas, que quedan como abiertas, supongo, y yo creo que hay que conversar en el debate quizás técnico-político, ¿cierto?, acerca de eso, que es, por ejemplo, la competitividad del tipo de cambio real, que es el impacto grande que tienen, y que nosotros no es una variable que nosotros tengamos como de política, ¿no? Abandonamos las bandas cambiarias hace varios años, ¿cierto? Y hay, en el fondo, si uno quiere también de alguna manera potenciar las exportaciones, y eso lo indican, ¿cierto?, los trabajos que ustedes citaron, ¿cierto? Esa es una variable que hay que considerar. Me pareció interesante y yo creo que ahí tengo más... que pensé, digamos, que quizás sería buena idea conversar de eso de alguna manera en algún comité, ¿cierto?, en alguna comisión que vea de qué manera se puede hacer eso, de hecho, con el tipo de cambio. Y lo segundo tenía que ver con también hay otras cosas que extrañé, quizás están en el discurso, pero no sé si están quizás en la exportación como una política de Estado, pero hay una cuestión, o en la transformación de la matriz energética, hay una cuestión que tiene que ver con la forma, que yo quería profundizar eso también. En la medida que también el crecimiento se transforma en bienestar para las comunidades en Chile, para las personas, eso también legitima de alguna manera también el enfoque que tienen los pilares en eso. ¿Cierto? Si es que es una política de Estado, es una política que genera bienestar al país. Sin embargo, tenemos un problema, y eso lo indican las encuestas recientes, de legitimidad del crecimiento. Por 2 motivos, creo. ¿Sí? Uno, en mi opinión, el tema distributivo, que es importante, ¿cierto?, sobre todo en sectores que tienen que ver con la exportación, pero además donde se pagan en general menos impuestos que en estos otros países que nosotros nos comparamos, ¿cierto? Y donde esos impuestos y eso se transforman en gastos y en bienes públicos para la ciudadanía
que son altamente valorados. Y el segundo tema tiene que ver con la crisis climática, creo. Y en el fondo, en la medida, y el tema del agua que viene acompañado, ¿cierto? Entonces, en la medida que también esta producción se hace sostenible y legítima en términos de la ciudadanía por el bienestar que genera y las comunidades, entonces se hace también un tema importante, y yo creo que ahí tenemos que impulsar mucho más fuertemente la investigación científica para poder mejorar los procesos productivos. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector agrícola. Sí, es el principal consumidor de agua en Chile, ¿cierto? Y por lo tanto, incluso más que la minería, y por lo tanto, y ahí falta, ¿cierto? Creo una investigación para cambiar esos procesos productivos y hacer que esa industria sea genere menos impacto medioambiental, o por lo menos tenga proyectos de restauración medioambiental. Eso encontré quizás lo eche de menos en las medidas, ¿sí? Eso por ahora. Muchas gracias, Claudia. Juan. Bueno, mira, yo creo que, insisto que las condiciones habilitantes son muy importantes para que esto se mueva, porque las exportaciones se mueven fruto de las ganas que tengan las personas de aquello. Hay un proverbio que dice: la plata se consigue, las ideas se buscan, lo importante es tener las ganas de desarrollarlas. Y en ese sentido, yo creo que dentro de estos pilares, yendo a la pregunta, lo más importante es tener una política de Estado global que permita articular las diferentes cosas. Por ejemplo, la matriz hídrica o aquellas cosas que son importantes. Ahora, Claudia, por ejemplo, menciona la transformación hídrica. Hoy día es prácticamente inconcebible un proyecto frutícola si no está en última generación en materia de riego tecnificado. Y eso efectivamente está ocurriendo en un altísimo porcentaje de la producción actual y, por supuesto, de toda la que se va renovando. Y ahí hay cambios importantes. Se están usando incluso polímeros que permiten ahorrar hasta un 20% en los consumos. Pero también hay que entender que el agua, en el caso del sector agrícola, es un simple transformador, porque una manzana tiene 90% de agua, una frambuesa tiene 95% de agua, un pedazo de pollo tiene casi 70% de agua, por lo tanto, básicamente lo que estamos haciendo es, a través del agua, producir los alimentos que no solo requiere Chile, sino que requiere el mundo. Pero de todas maneras, ahí hay un punto que debiera ser mejorado. Y en esta política de Estado también es muy importante empujar todo, empujar las energías renovables, porque eso nos permite abrirnos a los mercados y ser premiados por los mercados. Entonces, en el ecosistema de la sostenibilidad o de la legitimidad del sector, por cierto que también hay mucho que avanzar, y las empresas en ese aspecto tienen que entender que son mucho más que bienes y servicios de calidad, que están insertas en la comunidad, están insertas en el medio ambiente, y eso también tiene que ser parte de lo que nosotros tengamos en nuestro ADN. Yo, respecto a un comentario de la Fernanda, yo pienso que hay que impulsar todas las economías o todos los sectores, todos suman, todos aportan, por cierto, con mucha innovación, pero gran parte de estos proyectos que se realizan de nuevas tecnologías o esta economía virtual terminan siendo emigrados y escalados fuera, lo cual
nos deja poco. Y ahí también tenemos que ver cómo generar una industria que permita desde adentro apoyar esos proyectos para que puedan ser desarrollados también en Chile. También pienso que la imagen del país se transforma a través de nuestro accionar y de nuestros productos. Y creo que eso es muy importante seguirlo haciendo y desarrollando. Y creo que también es importante destacar el trabajo que hace la Fundación Imagen País por lograr aquello. Respecto al tipo de cambio, me gustaría escuchar a Rodrigo, dado que él tiene más opinión al respecto. Pero yo lo que entiendo es que nosotros tenemos que tener un tipo de cambio de equilibrio que se da a través de la interacción hoy día del mercado, que nos permita ser competitivos. Yo creo que un tipo de cambio muy alto también es incorrecto. Y me gustaría entender bien esa parte. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Don Rodrigo, Déjame tomar el tema del tipo de cambio y después quiero hablar un poquito más de qué hacer y de las ideas del estudio, ¿no? Sobre qué avanzar. Respecto al tipo de cambio, yo diferenciaría dos cosas. Una cosa es el tipo de cambio nominal, que es lo que al final uno podría tratar de controlar de alguna manera, pero dejaría de controlar las tasas de interés en ese caso, o hablar del tipo de cambio real de la competitividad. Respecto de lo primero, la verdad es que la experiencia en el mundo con bandas cambiarias, con lo que hicimos nosotros en los 90, está de salida. Ya se ve muy difícil que esa sea una estrategia viable. Peor aún, yo diría que si uno compara los últimos 20 años de flotación cambiaria con la década previa, la verdad es que el tipo de cambio, donde estuvo más poco competitivo, fue en los 90, fue el año 97, que se apreció muchísimo. En los últimos años, la verdad es que fluctúa, porque flota, pero hemos logrado mantener un nivel de tipo de cambio en que no se ha sobreapreciado de manera manifiesta. Y por lo tanto, yo trataría de no cambiar demasiado la parte del tipo de cambio, Banco Central, etc. Al revés, creo que es bien peligroso meterse a eso. Para los que están preocupados que no es suficiente, yo agregaría lo siguiente. Chile está en una trayectoria hoy día fiscal, política, de gobernabilidad, que todo hace prever que vamos a tener un tipo de cambio bastante alto, más alto del que quizás nos gustaría, como decía Juan, en los próximos varios años. Y por lo tanto, las preocupaciones que tuvimos cuando Chile era particularmente exitoso en crecimiento ya son cosas del pasado. No vaya a ser que por querer demasiado tipo de cambio terminemos con un tipo de cambio tan elevado, pero que refleja más problemas que otra cosa. Entonces yo no me metería demasiado en eso. Yo creo que ese no es el tema central. Tenemos ya bien desarrollado los temas de coberturas cambiarias, el mercado es muy, muy líquido. No va por ahí, creo, la cosa. Donde sí yo creo que tenemos que trabajar es en priorizar lo que propone el estudio y ver otras cosas que son necesarias. Por ejemplo, el tema del agua ha salido fuerte acá, yo creo que es un gran tema. Yo quiero poner otros dos temas en discusión y creo que es importante esto de priorizar. Porque el estudio es muy valioso, pero no nos dice el efecto de cada una de las medidas propuestas, que es muy difícil de determinar, por cierto. Yo diría primero, del estudio creo que sería importante hacer una segunda etapa en conocer más qué dicen los actores, porque las encuestas que hace el estudio es bien interesante, pero yo entiendo que se la hizo a la burocracia. Y ellos tienen una percepción de qué importa, dónde aprieta el zapato, pero creo que sería bien interesante tratar de levantar los problemas que percibe las personas que exitosas exportando y aquellos que no han sido exitosos también. Ese es el tema 1. Tema 2, yo creo que tenemos que reconocer que somos un país que estamos lejos. La lejanía es una desventaja brutal para las exportaciones, especialmente de bienes. En servicios es muy distinto el asunto. Como decía, vender publicidad en otra parte o vender servicios de contabilidad en otra parte, la distancia no importa.
pero la distancia física para los bienes sí importa y mucho. Y eso explica en parte por qué tenemos una canasta exportadora menos compleja de la que nos gustaría. Pero es bien interesante constatar, y este es el estudio del Fondo Monetario que mencioné yo antes, que si uno toma en cuenta la distancia, nuestro capital humano, eso es nuestra educación, toma en cuenta la calidad de la infraestructura, las tarifas que cobramos las importaciones, no tenemos una complejidad distinta a la que merecemos. ¿Cómo uno puede mejorar esa complejidad? Bueno, este mismo estudio hace algo que dice, bueno, las determinantes de la complejidad lo estudia, ve cuáles son esos determinantes en Nueva Zelanda y dice, ¿qué pasa si hacemos de Chile que sea como Nueva Zelanda en 4 cosas? En gobernanza, esa es la política, son las reglas, etcétera, muy difícil de cambiar. En educación, en infraestructura y en tarifas. Y con eso triplicaríamos nuestras exportaciones complejas por persona que tenemos hoy día. Entonces, por ahí va una cuestión interesante, lo cual me lleva a estas 4 cosas que mencioné, a el tema infraestructura como un tema que yo creo que tenemos que darle un doble clic. Y aquí yo creo que una pregunta más para Juan, no sé si para Fernanda, pero ¿qué ven ellos en el tema puertos, en el tema caminos, en el tema de acceso, de predictabilidad, por ejemplo? Hay historias bien dramáticas en las temporadas de fruta que creo que pueden ser cuellos de botella muy importantes para lo que se viene. Y creo que el tema infraestructura, que no está muy desarrollado en el paper, puede ser un ángulo que vale la pena empujar. Interesante. Rodrigo, respecto a la primera aceleración, en sensibilizar esto en cierta forma con el sector exportador, este es un camino que iniciamos ya. La idea es que este estudio y en general de nuestra posición de cómo impulsar la exportación es reunirnos precisamente ahora en el mes de agosto con los distintos asociaciones gremiales, que son 60 aproximadamente en el sector exportador, el Consejo de Alimentos, por ejemplo, exportador de alimentos, que son 13 gremios, son 18.000 millones de dólares en exportaciones, y también los sectores gremiales y las empresas, tanto acá como en regiones industriales, economías creativas y servicios de innovación. Y la idea es hacer esto, de pimponear, de recibir obviamente feedback. También queremos reunirnos obviamente con el sector público, porque son muchos en la cadena exportadora. No nos olvidemos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, del SAC, de Cernapesca, de Aduana. También queremos infraestructura, obras públicas. También queremos reunirnos con los think tanks políticos. También queremos reunirnos con la academia. La idea es poder hacer una contribución desde acá y sensibilizar. Creo que Chile hoy día lo que quiere es ser escuchado. Todos quieren construir, quieren participar. Y lo que estamos haciendo, como digo, es conducirlo y entregar al final un documento final que pueda servir obviamente de base y enriquecer esta unidad. Así que quería aclarar esto no para acá, digamos. Fernanda. Sí, bueno, voy a agarrar de varias cosas que dijeron todos, la verdad, que me dieron justo la pelota en varios frentes. Primero, agregarle a lo de Rodrigo el tema logístico. O sea, la logística es un tremendo desafío en las exportaciones, sobre todo en el lado más de las empresas de menor tamaño. La migración es una alternativa. Lo que pasa es que hoy día a nosotros desde Chile nos sale mucho más caro enviar de aquí a Colombia algo pequeño y se demora un mes y medio en llegar, que probablemente cuando uno aprieta un botón y de Amazon o AliExpress nos llegan a Chile. Entonces, solamente agregar eso, lo que decía Rodrigo. Segundo, también agregar lo que dijo Juan, que es lo más cierto que hay. O sea, efectivamente, Fundación Imagen País, con la marca Chile, está haciendo un súper buen trabajo. Están transformando un poco el relato chileno, que algo salía en el estudio, a Chile creando futuro y centrándose más en las personas que en los recursos naturales o en los paisajes que siempre hemos tenido en general. Y también Pro Chile, a mí me consta, porque participo en el Consejo de Innovación, están muy fuerte trabajando en este cambio de paradigma en torno a cuáles son las nuevas empresas que están surgiendo y que pueden ser las que van a ser las empresas globales desde Chile. Creo que, tomando algo que dijo Juan, que lo encuentro así súper relevante, que es el tema de la mentalidad, de las ganas. Y yo creo que acá tenemos que empezar a cambiar el mindset, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad a una mentalidad global. Hoy día las empresas que exportan son los rubros más tradicionales exportadores, que ya tienen todo como más armado para exportar.
o alguno que otro que se aventura audazmente por ahí a tratar de salir con su producto o servicio al mundo. Pero la verdad que en general las chilenas y los chilenos no emprendemos o no hacemos empresas pensando en ser globales. O sea, a lo más llegar a Perú, así como que lo vemos lo más próximo, Colombia, así ya los súper audaces, pero la verdad que nos cuesta pensar global. Sí, yo creo que hay un tema de mentalidad y que va muy de la mano con lo que dijo Juan, el tema de estas ganas, ¿no? De querer hacer de las cosas, de soñar con hacerlas, y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a cambiar, que se ha ido cambiando de a poco, pero tenemos que mostrar a nuestra selección chilena. Yo creo que es importante mostrar a nuestros Alexis Sánchez, a todos los que están haciendo cosas distintas y en los rubros tradicionales también. Que todos puedan ver que es posible. O sea, si de repente hay gente de Punta Arenas que está exportando a no sé qué lugar. Yo lo veo, por ejemplo, con mujer exportadora, entre paréntesis, mujer exportadora en Chile, creo que con suerte es el 5% de las exportaciones son empresas lideradas por mujeres. O sea, estamos súper rezagadas del comercio internacional. En Perú tienen un modelo impresionante. O sea, hay mujeres que están en el altiplano y que exportan a Nueva York, que exportan a Europa, son microproductoras de algún tipo de producto en base a alpaca. Entonces, la verdad que yo creo que ahí tenemos mucho que desarrollar y empezar a aprender, no solamente de las grandes exportaciones, sino que yo creo que acá la oportunidad también está en lo pequeño, sobre todo con la digitalización. Creo que el futuro, yo lo veo y lo vemos en general como que tiene 3 componentes, que es digital, e innovador y sustentable. Y yo creo que tenemos que ir caminando a que toda nuestra matriz exportadora vaya en esas 3 líneas. Entonces, lo digital ya lo hablamos y el tema de los marketplaces y toda la economía de plataforma es súper relevante. Y la microexportación con todas estas barreras, sobre todo la logística que hablaba anteriormente. El tema de la innovación, creo que nosotros podemos ser voy a tomar acá también otro símil de un mercado que es súper interesante, un modelo muy interesante que es el de Israel, que ellos partieron con el Startup Nation, ser la nación de las startups, y ahora están yendo inmigrantes a ser la Impact Nation, fondo la nación del impacto. Y yo creo que acá en Chile nosotros, yo siempre he dicho que tenemos un modelo de innovación no tradicional que va a ser el que nos va a llevar al desarrollo de este nuevo modelo de desarrollo, que es un desarrollo mucho más consciente, como lo han dicho todos ustedes acá, que es un nuevo modelo que se enmarca en la economía de los ESG o de todo lo que tenga que ver con lo medioambiental, lo social y la gobernanza, sobre todo cuando empezamos a hablar de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los cuales hoy día tenemos que medir nuestras empresas. Nosotros ya lo hemos hablado incluso con Jorge anteriormente, pero no podemos seguir teniendo empresas exportadoras que no tienen, o sea, estándares mínimos de medición de huella de carbono, de ciertas certificaciones, de entender que los impactos no son externalidades, sino que son impactos reales en la vida de los seres humanos, tanto aquí como en otros lados, de que somos interdependientes en el mundo. Entonces, como yo produzco algo aquí, le impacta al resto del mundo. Y cuando entendamos que todas nuestras empresas tienen que ser así, vamos a agregar mucho más valor y van a ser empresas que van a tener mucho más valor también para el comercio internacional. Creo que nosotros en Chile podríamos ser una scale-up nation, podríamos ser una nación de empresas que escalan de todo tipo de industria. O sea, no solamente estoy hablando de la industria de base tecnológica, sino que de todas las industrias que nos podemos imaginar, empresas más pequeñas, empresas más grandes, empresas medianas, pero tenemos que armar un sistema para que eso ocurra. Y yo veo que acá quizás también hay que cambiar un poco la forma. Siento que acá falta como un articulador nodo que de alguna manera ponga las necesidades de la industria internacional como internacional, y que en contacto con los emprendedores y con las oportunidades, y por otro lado traer todas las ideas innovadoras de los emprendedores y conectarlos con las empresas, con la academia, con los comercios internacionales y con el Estado. Yo veo, y entre paréntesis acá me voy a arrancar con los tarros, pero creo que Corfo podría ser un nodo que ponga a todos los ministerios a trabajar, al sector público, al sector privado, todo lo que tenga que ver con la exportación y todo, y empezamos como a armar como una especie de nuevo modelo de trabajo que esté súper enfocado en la globalización, en el fondo de nuestras empresas, sin duda. Y en el punto de vista del impacto, de la nación de impacto, creo que nuestro modelo es así. Nosotros venimos de la adversidad y sabemos hacer soluciones frente a las cosas más complicadas, frente a las desigualdades. Y yo creo que esas son las empresas que nos van a llevar definitivamente a instalar a Chile como uno de los ecosistemas más interesantes del mundo en temas de innovación y de empresabilidad en general, y un tipo de nueva empresa que es mucho más consciente, que maneja criterios muy altos de gobernanza, criterios muy altos de comunidad, de trabajadores, criterios muy altos también de manejo con el medio ambiente. Así que la verdad que yo creo que
son muy interesantes las medidas que proponen, creo que van en el lugar correcto, creo que ProChile ya ha empezado ese camino, como lo dijo Jorge en el principio, pero creo que ahora tenemos que cambiar un paradigma radical, creo que tenemos que dar un cambio de mentalidad completamente distinto, e incluso todas las industrias tradicionales que tenemos exportadoras, empezar a mirarlas con este prisma, porque es lo que nos va a hacer competitivos. Muchas gracias, Fernanda. Pasó volando el tiempo, ¿eh? Yo me comprometo en los próximos eventos ir invitando en forma individual, aprovechando ya que no sé el estudio. Nos quedan 10 minutos. Hay un tema que me gustaría tocarlo y ustedes redondeen 2 minutos máximo, porque ya no nos queda mucho tiempo, que son las pymes. En los países desarrollados, el motor de la economía son las pymes. Nosotros, en materia exportadora, sin perjuicio que un poquito más del 50% de las exportaciones son pymes, solamente equivale a un 5% de la exportación. O sea, hay mucho que hacer. Y por eso quiero verle un poco la opinión ahí, cómo potenciar más esto. Nosotros tenemos programas ahora como ProChile a tu medida, por ejemplo, en que los preinternacionalizamos, le entregamos recursos, pero no es suficiente. ¿Qué opinan ustedes respecto de ese tema? Y si quieren redondear, como digo, con algún tema más, 3 minutos, 2 minutos, porque no va quedando mucho tiempo. Por favor, Claudia. Sí, quería también reaccionar a lo que decía Fernanda recién, que me pareció interesante. Yo creo que, en 2 aspectos, una de las cosas importantes del diagnóstico, ¿cierto?, es como la importancia que tiene China en Chile, ¿no es cierto?, en este tema, pero también a nivel global, ¿no? Y últimamente lo estamos viendo, como también hay inversión extranjera interesante aquí en Chile haciéndose. Y la pregunta es, bueno, y eso por una parte es positivo, ¿cierto? Pero también por otra parte genera riesgo, digamos, ¿no? Tener tan concentrada, ¿cierto?, la demanda de nuestros bienes. Pero entre las cosas positivas que pensaba yo, eran estos temas o sea, y las cosas que en el fondo toda la conversación sobre crecimiento endógeno gira, ¿cierto? Es el tema de los spillovers y es decir, las externalidades en otras áreas, ¿cierto?, que se pueden desarrollar a partir de estas inversiones, ¿cierto?, extranjeras, y también el tema de learning by doing, ¿no? Y creo que a partir de lo que decía Fernanda recién, esta idea de la mentalidad, ¿cierto?, de generar un ecosistema coordinado, ¿cierto?, que pueda hacer que el pequeño empresario, ¿cierto?, que está en región, además, pues de manera descentralizada, pueda acceder a un mercado más global, puede ser una cosa interesante que podamos aprender, ¿cierto?, de otras naciones, y yo creo que por ahí puede haber algo interesante de hacer, ¿no?, de cómo podemos nosotros aprender de la experiencia de estas naciones que han sido exitosas en este sentido, para poder realmente hacer este nuevo ecosistema y generar esto también de manera descentralizada. Otro de los datos interesantes que habían era, que estuve mirando en términos de ciencia y tecnología, por ejemplo, este tema de los investigadores que hay por cada 1000 habitantes. Chile tiene como un investigador cada 1000 habitantes, Nueva Zelanda tiene 10 investigadores por cada 1000 habitantes. Y eso además concentrados en la región metropolitana. Entonces, generar estos proyectos de desarrollo regionales, ¿cierto?, que tengan un componente de investigación, pero también tengan un componente productivo y también social, también puede ayudar a generar un ecosistema también distinto para esta producción. Y por último, me quería referir también a esta necesidad de que las empresas exportadoras chilenas tengan estas categorías, ¿cierto?, de que están produciendo de manera sostenible, sustentable, ¿cierto? Va a ser una necesidad cada vez más grande. Hace una semana, ¿cierto?, un panel de Europa incluso propuso la idea de diseñar aranceles extraordinarios para aquellos bienes
que no hayan sido producidos de manera medioambientalmente sostenible. Entonces yo creo que eso también es algo que hay que ir avanzando en Chile. Eso, muchas gracias, Claudia. Ya no nos va quedando mucho tiempo. Por favor, Juan, trataremos de, en 2 o 3 minutos quizás, de dar las últimas opiniones. Yo quiero dejar 2 puntos. Sin duda la infraestructura es fundamental. Los países se desarrollaron con infraestructura, así pasó en Norteamérica, así está pasando en China, y eso permite una eficiencia logística, un ahorro en costo y permite obviamente llevar las exportaciones en mejor forma a los mercados. Y esa logística tiene que estar acompañada también de un manejo portuario que sea de excelencia y eficiencia. Y también que tenga mucha seguridad para que los clientes estén protegidos. Creo que también es muy importante indicar que para que este ecosistema funcione, se requiere también de estabilidad. Rodrigo lo dijo a través de señalarlo a través del tipo de cambio alto, producto de los cambios que Chile tiene y se reflejan, por cierto, en el tipo de cambio, los que podrán venir, pero son fundamentales porque tenemos que entender que cualquier proyecto agroindustrial requiere de 8 años a lo menos para poder recuperar su inversión. Cualquier proyecto minero se puede realizar fruto de la estabilidad de Chile por las bajas tasas de descuento a la inversión y además porque se pueden recuperar entre 15 años o más. Y así puedo seguir enumerando otras industrias como la forestal, que tiene las inversiones forestales, retornos de la inversión después de 20 años de haber hecho las plantaciones en los bosques. Entonces, esto requiere de estabilidad política, requiere de estabilidad tributaria, requiere de hacer los cambios con la gradualidad que esto requiere, y a su vez eso apalancado con todo lo que hemos discutido respecto del apoyo de una política de Estado a través de ProChile, Cancillería y todos los organismos del Estado, como propone también la Fernanda, manejados para poder hacer estos impulsos, son sumamente relevantes. Respecto a las pymes, y con esto termino, hay que hacer bien la diferenciación, porque en Chile una pyme vende 2, 3 millones de dólares y el promedio en Europa las pymes venden 50 millones de dólares. Por lo tanto, son estructuras muy distintas, son empresas que en Chile serían más bien medianas a grandes. De hecho, de acuerdo a nuestro esquema, son empresas grandes aquellas que venden más de 50 millones de dólares. Y por lo tanto, hay que hacer muy bien esa diferenciación para entender de cómo poder enfocar este empuje para que haya un escalamiento de esa fuerza que tiene la empresa pequeña o mediana para poder avanzar. Pero sobre todo, hay que entender que todas esas empresas también requieren de un apoyo decidido para poder tener financiamiento y para poder escalar. Gracias. Muchas gracias, Juan. Rodrigo. Terminar con una breve reflexión sobre pymes, porque yo creo que en pymes tenemos harta confusión en Chile. Primero, queremos pymes que crezcan, no queremos un ecosistema lleno de pymes que no crezcan. Pagan peor, son más informales, hay todo un problema alrededor de esto. Entonces, la clave, y el candidato Jadwe se metió en un enredo con esto, pero tenía un punto. Queremos que, no queremos tener una economía llena de pymes siempre. Creo que esto, y aquí termino, se debe a una confusión que tiene que ver con la concentración. Chile tiene un tema pendiente en distribución del ingreso, distribución del poder, concentración. Y la gente cree que con más pymes vamos a tener más desconcentración. Los quiero invitar a pensar en una sociedad en que las empresas son mucho más grandes, pero que tienen muchos dueños. No tiene por qué una empresa grande tener concentración de propiedad. Uno puede juntar varias pymes y los mismos dueños de pymes ser dueños de una gran empresa. Creo que si uno quiere dar el salto exportador en muchos sectores, vamos a tener que acostumbrarnos a que las empresas sean más grandes, porque si no, no van a poder competir en el mundo. Gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Fernanda, para terminar, cortito, por favor. Sí, para terminar rápido, porque además este es uno de los temas que más me apasiona, el tema PYME. Pero, a ver, primero yo creo que el ser PYME hay que dividir las micro, las pequeñas, las medianas, las grandes. Son distintas. Uno por repente habla de PYME como todas para abajo, y Juan tiene toda la razón del mundo al decir que el tipo de empresa es distinto a la europea o canadiense o incluso en Estados Unidos. Pero para mí ser PYME es un estado. Es algo que uno va en tránsito hacia algo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que lograr, como dice Rodrigo, que estas micro, pequeñas, vayan creciendo, vayan mutando de un estado a otro y ojalá llegaran todas a ser grandes. Pero acá sí quiero hacer una diferenciación. Las pymes, no existe la pyme. Son empresas distintas que por algún tipo de tamaño o por algún tipo de configuración se le llama que son pequeñas, medianas o grandes, pero son empresas donde hay familias detrás, donde los emprendedores y las emprendedoras que parten con esto, muchos parten por subsistencia y después han ido creciendo a medida que han ido pudiendo, muchas parten muy informales y en el camino se van formalizando, pero hay otras que parten súper pro. Entonces, ¿cuál es la pyme del siglo XXI? Yo creo que esa es la discusión ahora. ¿Cuál es el tipo de pyme que necesitamos para el siglo XXI? Son pymes que son digitalizadas, que son ágiles, definitivamente son pymes que son conectadas con el mundo, que se enganchan con cadenas de valor globales, son pymes que entienden la innovación y como dijo Claudia, el I+D, ¿no? Cómo esas pymes pueden engancharse con el conocimiento para poder ser pymes mucho más eficientes, mucho más competitivas, mucho más ágiles. Así que yo creo que acá tenemos un tremendo tema que podríamos hablar horas sobre esto, pero creo que yo voy a dejar instalado el concepto de la pyme del siglo XXI, cuál es la pyme que tenemos que tener. Chica. Muchas gracias, Fernanda. Ha sido un honor y además muy grato compartir esta mañana con nuestros invitados, con nuestros panelistas. Muchas gracias, Claudia, Fernanda, Rodrigo, Juan. Mi agradecimiento también a ICARE, a EMOL, a CLAPES UC. Y créanme, nosotros somos 600 profesionales en ProChile, en Chile, desde Arica a Punta Arenas, con 16 oficinas regionales, con 56 oficinas en el mundo, y están todos conectados, tomando nota. Estamos iniciando un camino, como digo, de sensibilizar este tema tan importante para nuestra economía, para nuestro empleo y también para la reactivación económica. Muchas gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron. Gracias por la conexión con ICARE y ProChile esta mañana, y para los que quieran compartirlo con otras personas, les cuento que su grabación queda disponible en icare.cl y también en EMOL. Muy buenos días, cuídense mucho y muchas gracias nuevamente.